Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrut. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Y estimado oyente, hermano católico, la Iglesia durante todo el mes de noviembre, después de haber honrado y ensalzado a sus hijos del cielo, es decir, a los santos, e invocado su intercesión, no quiere olvidar a sus hijos del purgatorio. A ello dedica la conmemoración de los fieles difuntos y da indulgencias especiales durante los primeros 8 días de noviembre y consagra todo este mes a rogar por las almas de los difuntos. Por lo que a nosotros se refiere, 3 motivos nos han de llevar a interesarnos por estas santas almas. El primero de ellos, ante todo, porque son almas necesitadísimas, no necesitadas, necesitadísimas, es decir, ocupan mucha ayuda de nuestra misericordia y de nuestros sufragios. Dice el Señor en su palabra: estaba en la cárcel y me visitaste. Segundo punto, porque un día nos tocará encontrarnos con ellas en el purgatorio. ¿Lo ha pensado usted? Si así nos lo concede la bondad de Dios, por supuesto. Razón por la cual nos interesa enormemente saber qué es de esas almas, cuál es su estado y cómo las trata Dios. Tercero, finalmente, porque muy a menudo imaginamos el purgatorio como el lugar de la justicia de Dios, de una justicia inflexible, de una justicia sin misericordia, cuando en realidad es al contrario una invención de la misericordia de Dios, aunque se trate de una misericordia en la que el hombre ya no puede merecer y debe reparar por todos los pecados de su vida. Detengámonos en este último punto, considerando las 3 razones por las que el purgatorio se manifiesta la misericordia divina en el purgatorio. Primero, en el amor
que las tres divinas personas tienen a esas benditas almas. Segundo, en el amor y conformidad que esas almas tienen para con Dios. Tercero, en el mismo sufrimiento que tienen que soportar estas almas. Ahora veamos primero el amor de Dios por las almas del purgatorio, cómo las ama Dios. Ante todo, la misericordia de Dios para con esas almas se manifiesta en la predilección que la divina providencia manifestó para con ellas. El Señor se las eligió de tal manera que les concedió la gracia de la perseverancia final y se las adquirió para siempre. Son almas definitivamente salvadas. Y por eso, ahora en el purgatorio, la Santísima Trinidad mira a cada una de estas almas sufrientes con un inmenso amor. Dios Padre las contempla resplandecientes de la sangre de su Hijo, precio único y preciosísimo de su salvación, y las mira y ama infinitamente en su Hijo crucificado y glorioso. Dios Hijo se alegra de verlas sumergidas en la voluntad de su Padre, en un consentimiento total al amor del Padre. Dios Espíritu Santo realiza en ellas los últimos toques del trabajo de santificación y perfeccionamiento sobrenatural a través de la dolorosa purificación a que las somete. Las mira con una infinita complacencia y se derrama abundantemente en ella con sus dones y gracias. En definitiva, las almas del purgatorio son hijas queridísimas de la misericordia divina. Están destinadas a ser las joyas eternas de la Jerusalén celestial. Ahora veamos el amor que estas almas tienen a Dios. El segundo efecto de la misericordia de Dios con las almas del purgatorio es el don de una intensa y perfecta vida espiritual, cual no podríamos imaginarla en esta tierra, salvo en los santos más grandes. Y es que, a diferencia de nosotros, su fe no es como la nuestra, vacilante y frágil, que se deja tan fácilmente seducir por las criaturas. Esas almas se encuentran fijas en Dios. Solo lo miran y consideran a Él. Y su fe llega a través de las pruebas del purgatorio a los mayores desprendimientos y renuncias de sí. Su esperanza es firmísima. Saben que se han salvado para siempre, que ciertamente poseerán el cielo y que ya no pueden perder a Dios por el pecado. Y su caridad es ardientísima, hasta el punto de convertirse
en la principal actitud de esas almas, por la que son purificadas. Suspiran por Dios, lo aman con todo su todo, lo aman como su todo y con todas las energías de su ser. Esta vida espiritual es tan perfecta que produce en ellas una conformidad perfectísima con las voluntades de Dios. Su abandono en Dios es perfecto y produce en ellas un ordenamiento de todos sus anhelos, de todos sus afectos, de todos sus deseos. Ahora, hablemos del sufrimiento de estas almas, a la luz, como siempre, de la sana doctrina católica. El tercer efecto de la misericordia de Dios para con estas almas son los mismos sufrimientos con que las purifica. Por decirlo de algún modo, Dios es un fuego devorador y este fuego, por misericordia, quiere comunicarse a las almas para convertirlas en sí mismo. Y las almas son como la madera que ese fuego enciende, según la condición de las almas. Este fuego tendrá diferentes acciones y efectos. Si las almas son ya perfectas y son en todo semejantes a Dios, el fuego de la caridad divina trabaja en ellas como sobre leña ya perfectamente consumida. Se ha convertido en brasa, en la que el fuego ejerce su acción silenciosa y calmante, como identificándose con ella. Son las almas glorificadas. Si las almas son santas, pero tienen cosas que purgar, el fuego de la caridad divina trabaja en ellas como sobre leña húmeda. Le va comunicando progresivamente sus cualidades de fuego, pero con violencia, con dolor, diríamos. Porque encuentra resistencias en la leña. Echa humo, la llama chisporrotea. Son las almas del purgatorio, que son progresivamente asimiladas por la caridad de Dios hasta que desaparezcan esas resistencias. Y si las almas se mantienen tenazmente aferradas a su pecado, entonces el fuego de la caridad divina trabaja sobre ellas como sobre leña incombustible, con violencia suprema, sin lograr transformarlas en Dios. Son las almas del infierno. Así pues, las almas del purgatorio sufren inmensamente. Su misma vida espiritual les inflige este sufrimiento. En efecto, para almas que aman perfectamente a Dios, que están perfectamente limpias y abrazadas por la caridad divina, totalmente entregadas
al amor que las posee, que las atrae y que quiere darse en plenitud. Verse impedidas de alcanzarlo y de poseerlo plenamente es un sufrimiento indecible. Es una dolorosa languidez de amor, un exilio lejos del amado, un devorante deseo de poseerlo. Es igual que una espera infligida por su misma conducta. Llegó el amado y no estaba lista. A ello vienen a añadirse otras penas secundarias según la condición de cada alma, como pueden ser conocimiento perfecto de sus faltas e infidelidades, que mucho deploran, remordimientos por las gracias desaprovechadas o despilfarradas, sufrimiento de estar allí olvidadas y separadas de sus parientes, espera ansiosa de su liberación del purgatorio, que no saben cuándo tendrá lugar. Pero entendámoslo bien, estimado oyente. A causa de su perfecta conformidad con la voluntad de Dios, las almas del purgatorio agradecen a Dios y cuánto estos sufrimientos y los aman para abandonarse a la voluntad de Dios. Dos son los motivos de este amor. El primero es que las almas del purgatorio no querrán por nada del mundo presentarse ante Dios en el estado en que se encuentran. Y si Dios no les diese la oportunidad de purificarse en el purgatorio, jamás se atreverían a comparecer en su presencia, conscientes como son de su indignidad, y por eso, viendo cómo estos sufrimientos las limpian, las purifican, las hermosean, los aman con todo su corazón. ¿Cómo puede un santo en esta vida amar la cruz? El segundo es que las almas del purgatorio quieren adquirir la semejanza con Jesús crucificado que no supieron adquirir en esta vida. Estimado oyente, como seres humanos, nosotros no pensamos mucho en el alma, pero el alma es lo que vive en esta materia que vemos, es decir, el cuerpo, la cabeza, las manos, los pies, etc. Y retirada el alma del cuerpo, ésta se convierte en podredumbre y no tiene ningún valor sino para los gusanos. De ahí la importancia de vivir una vida santa en la tierra, con la gracia de Dios, por supuesto, para que nuestras almas puedan brillar con la luz de Dios en la santidad y así poder salir del cuerpo el día de la muerte, para ser ascendidas al cielo por los ángeles. ¿Qué tipos de almas pueden subir directo al cielo? Solamente las almas de los santos, los cuales son muy escasos en esta generación, en estos tiempos. El alma de los seres humanos está dotada de 3 potencias que son memoria, entendimiento y voluntad.
La memoria del alma le recuerda que es una criatura de Dios, que vive inmortalmente porque tiene el aliento de Dios y por esta razón debe dedicarse a vivir para conocer, amar y servir a Dios. Veamos la potencia del alma, que es el entendimiento, el cual es transmitido al hombre a través de la gracia de Dios, que desea que la criatura se santifique y adquiera méritos para obtener su salvación. El Espíritu de Dios que vive en el alma le ilumina del mismo modo que la razón de la mente hace vivir al hombre de manera racional, con razonamiento. Pero el Espíritu de Dios busca la santidad del alma, mientras que la mente del hombre se contamina con el amor propio, los deseos carnales, y por eso es un enemigo del alma. Y en medio de esta lucha espiritual, el hombre siente en su conciencia esos dos llamados tan importantes, uno hacia la luz y el otro hacia la obscuridad. El alma pura se ilumina con las buenas obras y el amor a Dios, mientras que el alma impura se contamina con el pecado y pierde su luz, su gracia. Debido al estado del alma, en el momento de la muerte, es muy escaso encontrar un alma pura como lo desea Dios. Y por esa razón, el alma debe ser purificada para la gloria de Dios o condenada eternamente por causa de haber vivido alejada de Dios. La tercera potencia del alma es la voluntad. Dios ha creado el hombre en su imagen y semejanza. Le ha dado el libre albedrío o voluntad propia. Por medio de esto, el hombre entonces decide por su propia cuenta si se quiere salvar o si se quiere condenar. Estimado oyente, nadie desea condenarse, o por lo menos no lo espera. Eso hace que confiemos demasiado en la misericordia de Dios y abandonemos nuestro trabajo para Dios. Al final de la vida, el alma es como un registro, como un cuaderno de todas las obras buenas y obras malas de su vida. Esto determina si el alma es como un espejo limpio en el cual Dios puede mirar su rostro, o si es un espejo manchado que necesita ser purificado, o peor aún, que por su maldad y obstinación deba ser arrojado al infierno. ¿Y qué pasa en el momento de la muerte? Bien, nuestra Santa Iglesia enseña que cuando ocurre la muerte es porque el alma se desprende del cuerpo. La vida que Dios le da al cuerpo sale en ese momento y entra en su estado espiritual, alejado del cuerpo. El cuerpo toma su curso natural, tal como lo ha predicho Dios, de descomposición, como lo dice en su palabra en Génesis capítulo 3, versículo 19. Eres polvo y al polvo regresarás.
Es así como nos referimos a las almas del purgatorio como a los fieles difuntos, almas que por la gracia de Dios no fueron condenadas al infierno, sino que entraron al purgatorio para purificarse de las culpas de los pecados que no lograron purificar durante su vida. La razón explicada en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, en la cual dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla de ese momento en que tenemos que encontrarnos con Él como juez supremo y nos invita a prepararnos, puesto que tendremos que pagar toda nuestra deuda, es decir, nuestros pecados le crucificaron, y sin su perdón y purificación todavía seremos reos de muerte, sujetos a la justicia divina. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 25 al 26, nos dice el Señor en su palabra: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Este pago del Evangelio es hecho dentro de la cárcel. Se paga por la culpa de nuestros pecados. Es exactamente lo que ocurre en el purgatorio. Después de nuestra muerte, tenemos el juicio particular y luego ante la verdad será resuelto nuestro futuro eterno. Si somos salvados, pasaremos por la purificación del purgatorio. Si no somos salvados, seremos arrojados al infierno. El tiempo del purgatorio varía mucho de acuerdo a los pecados cometidos y a las culpas que tengamos que pagar y que tienen que pagar esas almas. Por eso, es necesario también que ayudemos a las almas del purgatorio, porque ellas no pueden rezar por ellas mismas, ni pueden ganar gracias para disminuir su castigo. Y cuando las ayudamos, nos ayudamos a nosotros mismos por la caridad que hacemos. Monseñor Fulton Sheen agrega una reflexión acerca de las almas del purgatorio y dice que todas estas almas que mueren conquistadas por algo del amor de Dios son almas hermosas. Pero si no existiera un purgatorio para las imperfecciones leves, la justicia divina las rechazaría sin piedad. Elimina el purgatorio y Dios no podrá perdonar fácilmente porque ¿puede un acto de contrición final expiar 30 años de pecado? Dios la sumerge en lugares purificadores para que, antes de entrar en la pureza inmaculada del cielo, laven sus vestiduras bautismales manchadas por el pecado o los pecados en el transcurso de su vida.
Ahí, como el antiguo ave fénix, las resucitará de las cenizas de su sufrimiento como águilas heridas y sanadas por el contacto con las llamas purificadoras de Dios. ¿Sufren esas almas? Sí. Ya no pueden ganar méritos por ellas mismas y son como coches que se han quedado sin gasolina y deben soportar pasivamente alguna clase de purificación. El fuego del purgatorio quema la escoria y cuando el alma está totalmente purificada, ya no queda nada por consumir y comparece ante el trono de Dios. No se siente dolor una vez que se ha alcanzado el amor. Nos cuesta mucho imaginar el sufrimiento de las benditas almas del purgatorio. Es una especie de duelo. Por un lado, se sufre porque se está separado de Dios. Y por otro, se sufre por el anhelo de estar junto a Él. Estimado oyente, muchas son las lecciones que nos dan las almas del purgatorio. No olvidemos que si ellas están en ese lugar de purificación, es por no haber cumplido obligaciones que también nos incumben a nosotros. Y primero es corresponder al amor que Dios nos tiene a nosotros. Si tantas veces ofendemos a Dios, es porque no somos conscientes, por nuestra culpa, ni del amor que Dios nos tiene, ni de la majestad inmensa de Dios, a quien toda culpa ultraja. Por este motivo, otra lección que nos dan las almas del purgatorio es comprender la gravedad del pecado, incluso en sus manifestaciones más chicas, es decir, veniales. Pues por esas faltas expían allí con tan terribles castigos, infidelidades a la gracia, descuidos y negligencias voluntarias, faltas cometidas por apego a las criaturas, ausencia de la debida vigilancia. Una lección más. Las almas del purgatorio nos están estimulando a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como lo hacen ahora ellas que se dan cuenta que Dios lo es todo y lo demás no es nada. Cuarta lección. El amor de la cruz y de los sufrimientos que nosotros evitamos tan cuidadosamente. ¡Qué gracia nos hará Dios aceptándonos en el purgatorio, permitiéndonos en Él sufrir algo por Él! Ya que tan cobardes habremos sido para sufrir algo en esta vida. Quinta lección. Obligación en que estamos de socorrer a estas pobres almas. Santo Tomás dice que la práctica de las obras de misericordia se regulan en función de dos principios. El primero, la unión de un alma con Dios. El segundo, la necesidad a que esta alma se encuentra expuesta. Pues bien, las almas del purgatorio, que reúnen las dos condiciones,
son las más dignas de nuestra misericordia, de nuestra ayuda, de nuestros sufragios. Así que, estimado oyente, solamente Dios nuestro Señor sabe en qué estado se encuentran las almas del purgatorio de nuestros seres queridos, familiares, conocidos. Es un error muy grave y una falta grandísima el que regularmente, siempre que fallece un ser querido, un ser amado, un gran conocido amigo, prójimos muy buenos que conocimos, mentalmente siempre repetimos: ya está en el cielo, ya está descansando en paz. Y ese es el mejor deseo y lo que nosotros anhelamos para ellos, para estas almas. Pero la pregunta, ¿tiene usted o yo la certeza, la seguridad de que las almas de nuestros seres queridos están descansando en paz? ¿O están purificando su escoria en el purgatorio? Solamente Dios, misericordioso, bueno y justo juez, lo sabe. Nosotros no lo sabemos con seguridad. Así que pidamos a nuestro Señor que nos dé la gracia de rezar por todas estas almas lo más que podamos, ya que ellas nos lo agradecerán eternamente. Y pidamos también a las almas del purgatorio la gracia de aprender todas estas lecciones para que, pensando frecuentemente en ellas en esta vida y practicando con ellas una misericordia generosa, recibamos del Señor el mismo trato cuando nos toque estar en ese lugar de purificación. Estimado oyente, ofrezcamos algunas oraciones que enseña el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Suplicantes, Señor, te rogamos por las almas de tus siervos y siervas, pidiendo que cuantas deudas contrajeron en vida, se las perdones bondadoso y los construyas en la mansión de tus bienaventurados redimidos. Oh Dios, al que únicamente compete el aplicar la medicina después de la muerte, haz que las benditas almas del purgatorio, libres ya de los contagios terrenales, sean puestas al lado de tus redimidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.